Le doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de dirigirme a ustedes una vez más, esperando que el amor y la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes y que sus familias se encuentren bien, en victoria siempre, como decimos, como cristianos. Y quiero compartir un breve estudio sobre un tema muy polémico muchas veces en las congregaciones, dependiendo los dogmas que se tengan. Y el tema es en una pregunta: ¿debe la mujer callar en la congregación, en las congregaciones? ¿Deben las mujeres callar en las congregaciones? Lo explico esto porque a veces uno escribe a la ligera y no se da cuenta que la publicación tiene signos de interrogación y piensan que uno está afirmando que la mujer se tiene que callar. No, el tema es en base a una pregunta: ¿debe la mujer callar en las congregaciones? Y he dejado un texto al pie del video, pero voy a tocar otros textos aparte de eso, ya que es un tema que, por ejemplo, voy a tomar la porción bíblica primero. Primero de Corintios capítulo 14, versículo 34. A la letra dice de la siguiente manera: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Amén. Primero que nada, recordemos, ya lo he mencionado en diferentes ocasiones, ninguna carta se escribe porque el apóstol tenga deseos de escribir o tenga inspiraciones o esté animado, sino que toda carta se escribe porque hay un problema para corregir en las iglesias. Si no hay problemas en la iglesia, entonces no hay cartas, no hay necesidad de escribir. Pero si hay problemas, entonces sí, el apóstol se siente en obligación de mandar una carta de instrucción, de corregir algún problema que esté dando en la iglesia. Entonces, igualmente Corinto y Timoteo, como vamos a tocar un poco más adelante, se escriben por eso, porque hay problemas que están pasando. Entonces, el verso que hemos tocado, Pablo está tocando este texto o está tocando este problema congregacional desde el capítulo 11. Empieza a hablar de problemas congregacionales, desórdenes en la congregación que se están dando, desórdenes a la hora de la cena, desórdenes al hablar en lenguas, desórdenes por los dones espirituales. Y concluye igualmente con el capítulo 14, tocando el tema de los desórdenes que se están dando en las congregaciones. Entonces, el tema lo apertura desde el capítulo 11, igual, hablando respecto a las mujeres y su atavio y su velo, que en realidad era un velo matrimonial del que Pablo está hablando. No tiene nada que ver de un velo que le da autoridad a las mujeres, como muchas veces se toma o las iglesias lo toman, que es muy respetable. Yo en lo personal respeto eso de que la mujer quiera usar mantelina, yo lo respeto, pero en realidad Pablo no está hablando de ese tipo de uso, sino que está hablando del velo matrimonial. Por eso dice que la que no se cubre la cabeza le falta el respeto al marido, y que la mujer por eso tiene que tener señal de autoridad en ella, o sea, señal de que ella está casada. Entonces, se empieza a abordar este tema respecto al problema que estas mujeres están ocasionando. Y el verso que mayormente se toma es el que hemos tomado, 1 Corintios 14, 34, donde Pablo menciona que vuestras mujeres callen en la congregación porque dice, las mujeres callen en la congregación porque no les permito hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ahora, dice Pablo, como la ley lo dice. Vámonos al Antiguo Testamento, o lo que ellos conocen como ley, o lo que conocen como Torá, la instrucción. Usted en ningún momento va a encontrar que la Torá calla a la mujer. En ningún momento usted va a encontrar una ley que mande a callar a la mujer. Entonces, ¿por qué Pablo menciona la palabra como la ley lo dice o la ley lo enseña? Si la ley no habla para nada de eso. La ley, usted le da vuelta a todo el Pentateuco y no va a encontrar una ley, un verso que prohíba a la mujer hablar. Entonces, cuando
primero que nada, las cartas se tienen que analizar en su contexto, en la situación vital por la que se escribieron. Primero que nada, mencionar que ellos están en una cultura totalmente diferente a la nuestra, y Pablo hace alusión o toma el ejemplo de esta ley, que era una ley medo-persa, que luego pasó a los griegos y luego llegó hasta los romanos. Entonces, cuando Pablo habla como la ley lo dice, no está hablando de la ley de Moisés, ni mucho menos la ley de Dios. No está hablando para nada del Pentateuco, ni siquiera está poniendo eso en labios de Dios. Incluso no dice ni siquiera que Dios no permita a la mujer hablar. Él está diciendo que él en lo personal no lo permite. Entonces, el problema es que nosotros mayormente a las palabras de Pablo se las atribuimos siempre a Dios, cuando normalmente no es así. Pablo está corrigiendo problemas, está corrigiendo errores, problemas que se dan en las congregaciones. Entonces, Pablo está tocando esta ley rabínica, mayormente, que se utilizaba para callar a la mujer, porque era indecoroso que la mujer hablara, según la cultura en la que ellos estaban. Para ellos era indecoroso que la mujer hablara en público o hablara delante de los hombres, que eran la cabeza, la autoridad de la casa. Y Pablo utiliza esta figura. Él dice, menciona, como la ley lo enseña, la ley de Moisés, ni siquiera la ley de Dios habla respecto a que la mujer debe callar. Era una ley rabínica que inició con los medo-persas, luego pasó con los griegos y luego con los romanos, como mencionábamos. Entonces, la ley de Dios no manda a callar. La ley de Moisés tampoco manda a callar a las mujeres. Ellos están en una cultura totalmente diferente, porque ellos ven a la mujer y tienen un concepto diferente al que nosotros tenemos de la mujer ahora en día. Por ejemplo, el hombre en la antigüedad veía que la mujer cada mes, sangraba, menstruaba, y ellos no tienen ni la mínima idea de por qué la mujer menstrua. Entonces ellos en su mente están de que a lo mejor Dios la ha maldecido y que por eso cuando ella sangra, ella es inmunda, ella está sucia, ella tiene que estarse alejada. Incluso Apocalipsis menciona, estos son los que no se contaminaron con mujer, porque en la mente del hombre en la antigüedad es que la mujer es mala, por eso, porque la mujer tiene funciones que el hombre en la antigüedad no comprende. Incluso ahora en día muchos ni comprenden eso de la menstruación en la mujer, mucho menos los hombres en la antigüedad. Por esta razón ellos veían a la mujer como mala, y porque igualmente, como hablábamos en una transmisión anterior, de que ellos lo tomaban como representante de la diosa, la tomaban como representante de la diosa Ashera, porque era imagen de ella. Entonces, Pablo está usando esta ley rabínica. Primero que nada, vaya al Antiguo Testamento, usted no va a encontrar ninguna ley que prohíba a la mujer hablar en la congregación. Mucho menos Dios lo prohíbe. Entonces, Pablo, porque es en su contexto cultural, está esta cultura de ellos, esta cultura de que es indecoroso que la mujer hable en público delante de los hombres, que quiera instruir a los hombres, porque él está en esta cultura. Él toma igualmente esta figura, porque lo que está haciendo él es poniendo orden en las congregaciones. Repito, este tema lo está tocando desde el capítulo 11, problemas en las congregaciones, problemas con el atavio, porque no se pone el velo matrimonial, problemas con la cena del Señor, problemas que se están dando, problemas con los dones del Espíritu Santo, problemas con el hablar en lenguas. Está corrigiendo problemas, desórdenes que hay en la congregación. Y porque la cultura de ellos veía indecoroso que la mujer hablara en público, entonces también utiliza esto para poner orden en la congregación. Ahora, igualmente, otro texto que se toma muchas veces para querer callar o silenciar a la mujer ahora en día en las congregaciones, lo tenemos en 1 Timoteo, donde Pablo está tocando estos problemas también que se están dando en la congregación, en la iglesia de Éfeso. Pablo le dice a Timoteo, mira, como te mandé que hicieras en la iglesia de Éfeso, por favor haz esto. Y le empieza a decir que hay unos doctores,
hay algunos que pretenden ser doctores de la ley y que quieren enseñar acerca de la ley, mayormente del Génesis. Quieren hablar acerca de la ley, quieren prohibir casarse, quieren prohibir diferentes cosas. Quieren prohibir cosas y han metido a esta congregación en un solo desorden. Incluso muchas mujeres han sido influenciadas por ese desorden por causa de estos malos maestros de la Escritura. Y en esa ocasión es que viene Pablo y le dice a Timoteo que tenga cuidado y que silencie a esta persona, a las mujeres. Dice, la mujer aprenda, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y en santificación con modestia. Ahora, repito, Pablo está diciendo que él no permite. En ningún momento está diciendo que Dios no permite. No le atribuyamos las palabras de Pablo a Dios. Hay que saber diferenciar cuando Dios habla y cuando Pablo está hablando como un consejo, como una orden de corregir algo. Entonces, dice que no permite ejercer dominio. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían sido influenciadas, que incluso han tomado la iglesia como si fuera un desfile de moda. Ya, con eso hacían sentir mal a las más pobres, a las mujeres adineradas, a las mujeres ricas. Se ponían peinados ostentosos que no tienen ningún problema en eso. Pero estas mujeres han usurpado la autoridad de los hombres. O sea, se han sentido, y por causa de estos maestros. Ahora, continúa diciendo que Adán no fue engañado, sino que Eva. La vez pasada igual mencionaba que estaban el tipo de sacerdotes que se guiaban por Génesis capítulo 2, y estaba el tipo de sacerdotes como Jesús que se guiaban por Génesis capítulo 1. Pero Génesis capítulo 2 y capítulo 3, lo que hablábamos de que lo que se está tocando ahí es un tema doctrinal. La influencia que la religión cananea tuvo sobre Israel, y que fueron influenciados y que por eso cayeron en adoración a la diosa Ashera, y por eso culparon a la mujer. Ahora Pablo está tomando esta misma literatura de Génesis capítulo 3 para tocar un tema doctrinal también. Está diciendo que la mujer fue engañada. ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia de Éfeso? En la carta de Timoteo, un problema doctrinal, que estas mujeres se han dejado guiar por estos falsos maestros y han sido engañadas, y están usurpando la autoridad de los líderes, están usurpando la autoridad de Timoteo. Entonces, Pablo está tocando problemas que hay en las congregaciones. Y la cultura de ellos veía como indecoroso que la mujer enseñara, y aparte estas mujeres están usurpando la autoridad, y por eso él aprovecha a utilizar su cultura para poner orden a lo que está pasando. Entonces, si Pablo estuviera callando directamente a las mujeres, entonces no hablaría bien de Febe, que él la presenta como una mujer que colaboradora en el evangelio, una mujer respetable. Él habla de Junias, una mujer valorada y respetada entre los apóstoles. Él habla bien de ella. Él habla bien de Priscila también. También se habla bien de Evodia y Sintique. Entonces, no hay ningún problema en que la mujer hable. Incluso Pablo elogia a la mamá y a la abuela de Timoteo, porque por causa de ellas es que Timoteo conoce las Sagradas Escrituras. Por eso, por causa de su madre, por causa de dos mujeres, es que Timoteo así es buen maestro, y Pablo tiene la confianza de depositarle este cargo a él, de darle esta tarea a él. Entonces, Pablo en ningún momento está prohibiendo que la mujer hable o enseñe. Lo que está prohibiendo es la falta de sujeción que estas mujeres tenían, que habían sido arrastradas
por causa de estos maestros. Vuelvo a repetir, las cartas se escriben por problemas que hay en las congregaciones. Si no hay problemas en las congregaciones, entonces no hay ninguna necesidad de escribir cartas. No pensemos, este estaba inspirado. No estaba escribiendo ni para problemas en la iglesia de Usulután, ni en la iglesia de Montefresco, ni en Vado Marín, ni ninguna iglesia. Estaba escribiendo para problemas que estaban pasando en esa ocasión en la iglesia de Éfeso, que son aplicables a nuestro tiempo muchas veces, sí. Pero está escribiendo a eso. Él está corrigiendo esos errores que por causa de muchos maestros las mujeres estaban perdiendo el respeto, principalmente a Timoteo, y el desorden que se daba culturalmente en ellos. Y repito, en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, en el antiguo, que dice que así como la ley lo enseña o la ley lo manda, en ninguna ley del Antiguo Testamento se menciona eso. Lo que sí hay es una ley rabínica en la cultura en la que se escribió esta carta, una ley rabínica que veía como indecoroso que una mujer hablara en público o hablara en los hombres. Un hermano ponía un ejemplo que me llamaba mucho la atención, de que un ejemplo que tenemos en la película de 300, cuando el enviado de Jerjes está hablando y la mujer de Leónidas se mete y empieza a hablar, y este tipo, el enviado de Jerjes, se enoja y dice: ¿por qué permites que esta mujer hable así delante de los persas? Y ella dice: porque solamente nosotros, las mujeres espartanas, parimos hombres espartanos, guerreros, verdaderos guerreros. Es respecto a la ley que igualmente existía en ese tiempo, una ley medo-persa. No se está hablando de la ley de Moisés, ni se está hablando de la ley de Dios. Y segundo, Pablo dice: yo no permito. No, en ningún momento dice que Dios no permite. No le atribuyamos las palabras de Pablo a Dios. Hay que saber distinguir lo que Pablo está haciendo y está tratando y bregando con unos problemas. Y repito, Pablo recalca y resalta a otras mujeres que han enseñado la escritura. Así que la pregunta: ¿debe la mujer callar en la congregación? La escritura no manda a la mujer a callar. Si la mujer tiene la capacidad de enseñar, de instruir, que lo haga. Ya si usurpa la autoridad que hay, entonces ahí el gobierno local de las iglesias o como sea, que corrijan esos errores, así mismo como Pablo estaba corrigiendo esos errores. Así que esa es la enseñanza del día de ahora. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Morales, nuestro hermano pastor Juan Morales, en gran manera. Dice: bendiciones, hermano. Amén, hermano. Igualmente usted y toda su familia y todos mis hermanos de la isla del Jobal. Dios bendiga a todas las personas. Y recordemos que el Evangelio, Dios nos ha dado la autoridad para compartirlo con todos, tanto en hombres como en mujeres, y todo dependía de la cultura. La cultura de la iglesia de Éfeso veía como indecoroso que la mujer hablara, pero nuestra cultura no es eso. Y ya basta de enseñanzas machistas muchas veces, que no lo hacen de mala forma, sino que lo hacen por mala interpretación bíblica y por desconocer su contexto histórico, cultural y la situación vital por la que se escribió la carta. Así que sea el Señor quien les bendiga a cada uno de ustedes, y se despide una vez más su amigo y hermano Antonio Hernández. Esto ha sido en honor a la Escritura.